Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor, de recibir tu palabra. Señor, en esta mañana disponemos nuestro corazón para que poder escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos haga libres, Señor, en esta tarde. Que tú pongas esas palabras en mi boca, Señor, para que el mensaje llegue, Señor, a aquellas personas que lo necesitan en este día, Señor. Nos bendecimos a esta iglesia, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, no sé, alguien afirmó, no sé si esta afirmación la crea cierta o falsa, pero te la voy a decir. Cuando dice el autor Les Brown, dice que los buenos momentos muchas veces los guardamos en los bolsillos y los guardamos y los ponemos así en lo más profundo de nosotros, pero esos malos momentos a veces los guardamos en el corazón. No sé tú qué piensas sobre esta afirmación, sin embargo, sí sé que muchas experiencias que pasamos en nuestra vida, esas experiencias dolorosas, esas experiencias algo negativas, afectan mucho más profundamente que las experiencias buenas que podemos vivir. Si a veces nos preguntan, dime algo bueno que tengas en el recuerdo de tu infancia, y a veces estamos pensando y decimos, pues sí viví cosas buenas, pero creo que me acuerdo más de las cosas malas y dolorosas que viví, porque muchas veces estas experiencias se quedan tan grabadas en nuestra memoria que ahí salen a cada momento de nuestra vida, pero algo que tenemos que saber es que no nos podemos quedar solamente con esas experiencias dolorosas y negativas tal vez de nuestro pasado o de nuestra historia, porque corremos el riesgo de quedarnos estancados emocionalmente y lamentablemente también espiritualmente. Y algo que yo siento mucho decirte en esta mañana es que tu vida no lo determina cualquier evento trágico que hayas vivido, no lo determina una historia o un recuerdo doloroso, porque sabes, tu historia todavía Dios no la ha terminado de escribir. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de que Dios siga obrando en ti, de que Dios te siga dando esa restauración, esa sanidad, para que tu corazón ahora pueda recordar esos momentos hermosos y plenos que Dios quiere darte. ¿Te gusta esto? Que tu historia aún no se acaba de escribir. Entonces eso es porque sus maravillas son nuevas cada mañana y sus misericordias son nuevas cada mañana, y cada día tú puedes escribir algo nuevo y diferente que Dios quiere hacer en ti. El deseo y el propósito de Dios es que vivamos en una plenitud, que seamos plenos en toda nuestra vida, plenos en el área espiritual, que lo conozcamos de una manera más profunda al Señor, que podamos conocerle, que podamos contemplarlo, plenos en el área del alma, que nuestra alma pueda estar sujeta al amor de Dios, nuestras emociones sujetas, nuestra alma sana de esos dolor, y obviamente que nuestro cuerpo físico pueda vivir en plenitud, lleno de salud, ¿verdad? Todos anhelamos una vida plena y ese es el deseo del corazón de Dios. A veces nosotros tenemos sueños padrísimos, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Sus propósitos son mejores que los que tú puedas imaginarte. Pero para esto hoy quiero abordar este tema que es tan importante para comenzar a sanar esas heridas, el tema del perdón. Porque el perdón es tan importante y hoy quiero que lo veas así, como que es una puerta donde tú puedes entrar y caminar hacia la libertad y la plenitud que Dios quiere darnos.
Porque de lo contrario al perdón, ¿qué sería? Pues es la falta de perdón. Cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, esto es pecado delante de Dios, porque Dios desea que nosotros seamos como Él. Entonces, nosotros cerramos, no queremos perdonar, nos aprisionamos nosotros mismos y empezamos a sufrir las consecuencias. Pero si tú hoy recibes esta palabra de parte de Dios y ves al perdón como una puerta al inicio de una restauración para la libertad que Dios desea que haya en nosotros, vas a tener una vida plena en Él. Vas a comenzar a vivir y a disfrutar de lo que Él quiere que tú disfrutes, que no te pierdas nada. El enemigo sabe, el enemigo quiere robarnos, matarnos y destruir, dice la palabra. Pero dice que el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y Él sabe que mientras esa puerta en nosotros esté cerrada, va a seguir teniendo influencia dentro de nuestro corazón. Porque cuando tú decides cerrar esa puerta, ponerle 3 candados y dejarla cerrada por muchos años, el enemigo sabe y tiene un derecho legal en nosotros para poder detener nuestro potencial y para no dejarnos avanzar y no poder comprobar cuál es el propósito de Dios para ti, que no podamos disfrutar, y Él va limitando tu potencial y Él va entristeciéndote y Él va generando en nosotros esas emociones que van al control de nuestra vida y no vamos a poder conocer la plenitud de lo que Él quiere mostrarnos. Normalmente cuando alguien nos hace una herida, tendemos mucho a ponernos de víctima, ¿sí? Y nos ponemos la víctima y decimos, pobre de mí, es que me hizo, es que me dijo y yo sufro tanto. Y tenemos tantos argumentos para poder defendernos. Y tenemos esos argumentos para decir que quien los lastimó es quien está mal, pero yo no. Eso es ser una víctima. Sin embargo, algo, iglesia, que tenemos que aprender es que no nos podemos quedar en el papel de víctima. No podemos dejar esa herida ahí, porque cuando dejamos esa herida ahí sin trabajar, cuando yo decido que esa persona no merece mi perdón, que yo no puedo perdonarla, que la perdone Dios, yo estoy decidiendo por estancarme y quedarme hasta este nivel y no dar un paso hacia la libertad y hacia lo que el Señor enseña en su palabra. Por eso es que vemos muchas veces a esas personas adultos cronológicamente, pero emocionalmente son niños, ¿verdad? Emocionalmente están destruidos, emocionalmente hay una deficiencia, emocionalmente no hay una madurez. Y esto se debe a que esa parte del perdón no la hemos trabajado, no la hemos dado como parte del conocimiento de que somos hijos de Dios, y ahora nosotros vivimos en el reino del Señor, no en el reino de que la justicia humana nos dice, sino en el reino de Dios. El perdón, entonces, me gustaría que lo vieras como la puerta para la libertad y el comienzo para la sanidad y la libertad espiritual que Dios quiere hacer en nuestro interior. Es una herramienta para la liberación. Y sin perdón no hay posibilidad de avanzar en estos procesos. Vamos a Mateo 18:15 y te voy a leer 2 versiones, la versión Dios habla hoy y la Reina Valera. Y dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y yo subrayé aquí la frase, te hace algo malo. Y esto me da por entendido que todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar expuestos a que alguien nos hiera, a que alguien nos dañe. ¿Sí? Y en este sentido, hacer algo malo, pues es cualquier cosa que a ti te cause dolor,
que a ti te duela, que a ti te ofenda, que a ti puede ser una traición, puede ser un rechazo, puede ser una mala jugada, que no te lo esperabas, pero entonces la palabra dice, si tu hermano te hace algo malo, la Reina Valera dice, si tu hermano peca contra ti, y aquí la palabra me hace una referencia de un proceso para arreglar las cuentas. Dice, ve con él, primero hazlo a solas y después si no te oyere, pues lleva 2 testigos y si no, preséntalo delante de la iglesia y si no, dice, tenlo por gentil, si no te hace caso, por gentil y publicano. Pero lo que es un hecho es que vamos a ser lastimados, pero Dios quiere que nosotros lo sepamos, pero quiere que reaccionemos de la manera correcta a la ofensa. Y en este contexto, el versículo más adelante, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En este versículo vemos un principio muy importante y este principio es que no está en el cielo o en lo que Dios quiere o puede hacer, sino aquí la Biblia me enseña que el detonador para que yo pueda hacer atar o desatar algo en lo espiritual está aquí en la tierra. ¿Y sabes dónde? Precisamente en nosotros, porque está hablando en el contexto del perdón. Cuando yo perdono, yo estoy desatando, ¿sí?, la libertad, tanto en la tierra como en el cielo. Cuando yo no perdono, estoy atándome a esa persona, estoy atando el perdón también en el cielo. Y yo quiero que lo veamos desde este concepto. Aquí lo tengo y ahí agregué esta parte. Vamos a leerlo así. De cierto os digo que todo lo que atéis, y yo puse entre paréntesis, lo que no perdones en la tierra, no será perdonado, dice aquí, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis, que perdones en la tierra, será perdonado o desatado en el cielo. ¿Qué concepto nosotros tenemos del perdón? ¿Sí? Porque a veces creemos que el perdón es venir a regalar cuentas, decirle todos mis argumentos, que me tienes que venir a pedir perdón, que reconozcas que tú estás equivocado, y a veces tenemos el concepto equivocado del perdón. Pero el perdón en el sentido bíblico es la puerta para liberar. El perdón en el sentido bíblico no necesita aquella persona reconocer en sí que te lastimó, que te ofendió, sino que tú sabes que la llave y la clave para atar o desatar el perdón está en ti, está en lo que tú decidas hacer. Y a veces pensamos que para que yo perdone tiene que venir convencidísimo la otra persona. Perdóname, te fallé, hice esto, me arrepiento. ¿Ustedes creen que va a pasar eso así tan fácil? No pasa, la realidad es que no pasa tan fácil. Cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hiere de esa manera, muchas veces o no se da cuenta, ignora que te lastimó, o sí se dio cuenta pero no quiere arreglar las cuentas contigo. Y por esa situación a veces es imposible arreglar cuentas más allá de lo que la situación lo permita en ese momento. Sin embargo, tú y yo tenemos que aprender que no importa la ofensa que esté o está siendo hecha, es la oportunidad que Dios me da para ir camino a la libertad. Yo tengo la llave para atarme, y yo tengo la llave para desatarlo y desatarme. Yo quiero ser libre. No sé si tú quieres ser libre, pero creo que todos los que estamos aquí merecemos vivir libres y no atados a una persona, y no atados a una herida, y no atados a un recuerdo. ¿Verdad que sí? Entonces, el perdón, yo quisiera que lo vieras así. El dar el perdón es una actitud que tú estás tomando de iniciativa cuando tú recibes una ofensa. Y de acuerdo a Mateo 18, tú decides atar o desatar. ¿Habrá alguna ofensa que tú no perdonas?
¿Habrá alguna persona que esté en el recuerdo y que esté lastimándote cada que mencionas incluso su nombre? ¿Habrá dolor en tu corazón porque no has perdonado? Definitivamente el dolor es inevitable y las heridas son inevitables. Y así como nosotros cuando nos lastimamos físicamente tenemos que poner atención a la herida, ¿verdad? O sea, no podemos dejar que una herida se infecte porque después se pone y se complica el asunto. A veces las heridas se complican tanto que hasta tienen que pues cortar parte de ahí del pedacito, ¿verdad? Pero no dejamos a que eso suceda. ¿Por qué a veces dejamos que las heridas emocionales se contaminen? ¿Por qué al interior no le ponemos tanta atención como a lo que sucede en lo físico, en lo exterior? Y lo que está en el interior contamina nuestro corazón. Tú sabes que eso que está ahí, esas emociones, ese dolor, tarde o temprano nos pueden contaminar, contamina nuestra boca. A veces hablamos pura negatividad y es porque el dolor está aquí. Contamina nuestro rostro porque dice que un corazón alegre hermosea el rostro, pero cuando hay heridas no hay alegría, hay dolor, hay tristeza. Y hoy me gustaría que tuvieras la herida cuando alguien te daña como una oportunidad para poder estar en una situación de perdón, de madurez. Velo como una oportunidad de fe, como una oportunidad para hacer lo correcto, como una oportunidad para hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Queremos que el concepto de herida lo veas como ese crecimiento que necesitamos. No que te quedes atorado con el dolor y que te amargues y que odies a todo mundo, porque realmente no queremos, ¿verdad?, que esas emociones y esos sentimientos se esparzan, y menos en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Necesitamos estar sanos para poder ser efectivos y poder llevar el mensaje de salvación. Pero para eso tenemos que venir y ver la herida desde otra perspectiva. Desde esa perspectiva para poder detenerme y para poder hacer lo correcto. ¿Es fácil perdonar? Se dice fácil, pero cuando tú perdonas a alguien o a algo que te hirió como nunca pensaste, es un evento muy difícil de hacerlo, pero no es imposible porque el Señor está aquí para ayudarnos, para darnos ese querer como el hacer en nosotros. ¿Sí? Entonces, no es algo imposible. Yo te pregunto, ¿en qué etapa se detuvo tu crecimiento espiritual y emocional? ¿En qué etapa te detuviste? Hay un dolor ahí porque en aquel momento te lastimaron y dejamos de crecer. Tal vez en tu infancia por las heridas, tal vez te ocasionaron esas personas más importantes en tu vida, que son los padres. La regamos tanto. De verdad, ¿cuántos padres hay aquí? Y no me dejarán mentir. Pero aunque amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, muchas veces la regamos con nuestras palabras, con nuestras acciones y también por lo que no hacemos, porque ellos necesitan que nosotros podamos bendecirles, podamos ser ejemplo y a veces no lo hacemos. Tal vez no maldigas, pero no estás haciendo lo correcto simplemente. Tal vez en tu edad adulta pasaste alguna traición, pasaste alguna decepción y eso ha ocasionado tu vida, heridas en tu vida. Ahora crees que ya pasaste la prueba y que no sientes nada, porque muchas veces vas y preguntas a la persona, ¿tienes algo contra alguien? No, yo ya no siento nada contra esa persona, pero realmente es que hay cosas en el interior que sí hay dolor, recuerdas el hecho y te duele y eso no es normal.
¿sí? No es normal no sentir nada. Puedes decir, lo recuerdo, pero ya no me duele. Pero mientras lo estés recordando y te esté generando dolor, hay algo ahí. Quiere decir que no está solucionada el problema o la herida. Entonces vamos a avanzar y vamos a reconocer, ¿verdad? Si una persona me dañó, si una persona me lastimó, vamos a extender ese perdón a esa ofensa. ¿Por qué? Porque eso significa hacer lo correcto dentro de los hijos de Dios, dentro del reino de Dios. Mira lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón tiene un efecto. ¿Y sabes cuál es ese efecto? Que nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar a nosotros. Yo quiero ser perdonado por el Padre, porque no hay nada que yo puedo hacer para ganar su perdón, solamente ir y reconocer mi falta delante de Él y Él me da mi perdón a mí. Y esto me enseña que si yo no retengo los pecados, ¿sí? Si yo pido perdón y no retengo la falta de otro, el Señor me perdona. Pero si yo retengo el perdón hacia otros, también mis pecados van a ser retenidos delante de Dios. Es necesario venir delante de Dios con toda humildad y decir, Señor, te pido perdón, pero también yo perdono a aquella persona que me lastimó. No venir con los argumentos, pero no se te olvide, Señor, que esto y esto y esto, y con la lista, deja la lista a un lado y simplemente ponte delante de Dios y dile, Señor, de la misma manera que tú me perdonas hoy, yo voy a perdonar a quien me ha ofendido. ¿Cuántos de los que estamos aquí han dicho la frase, es que yo no puedo perdonar, que lo perdone Dios? Dios puede perdonar todo, pero es necesario que nosotros también perdonemos, porque eso nos da la libertad a nosotros. O sea, Dios, al que reconoce delante de Dios y viene a Dios con arrepentimiento, Dios lo perdona. Pero ¿quieres vivir en libertad o quieres vivir atado al dolor? Esa es la decisión de nosotros. Y entonces muchas veces venimos al Señor y decimos, sí, yo lo perdono, pero de una forma religiosa o de una forma de dientes para afuera, pero no es un perdón verdadero. Porque el perdón verdadero, cuando recuerda la ofensa, ya no duele. Ese es el perdón verdadero, el poder soltarlo, el poder decirlo, recuerdo, no se me va a olvidar el hecho, pero ya no me duele, ya no hay dolor en mí, ya no hay resentimiento en mí. El verdadero perdón incluye dos elementos. Un elemento es hacerlo con el corazón y el otro elemento es hacerlo con las palabras. Y para activar mi corazón yo tengo que activar mi voluntad. O sea, tú no vas a sentir nunca perdonar, pero cuando tú activas la voluntad, tú decides perdonar. Y entonces yo decido perdonar en esta mañana, estoy activando mi voluntad, estoy activando mi corazón, y así como la oración de salvación podemos confesar que Jesús es mi Señor, que Él es mi Salvador, que le pido perdón por mis pecados, de la misma forma yo tengo que perdonar, hablando, perdono a tal persona. Lo declaro con mi boca, porque el verdadero perdón está trabajando con el corazón y con mis palabras. Vamos a Mateo 18, versículo 23, y vamos a ver esta parábola que fue muy impactante para mí y tanta enseñanza que podemos aprender de esta. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta parábola, hay tanta enseñanza y tanta riqueza para poder comprender el concepto del perdón. Vemos el primer deudor. El primer deudor tenía una deuda impagable y dice que tenía que echar a la cárcel a los hijos, a la esposa, irse él a la cárcel y ni aún así podría pagar la deuda. Pero él, como decía: no me quiero ir a la cárcel, no quiero vender a mi esposa, no quiero vender a mis hijos. Dice que le rogaba diciendo, ¿qué le decía? Ten paciencia conmigo. Este deudor no le estaba pidiendo: perdóname la deuda, Señor o Rey, ¿verdad? No le decía eso, le decía: ten paciencia conmigo. Y esto me refiere de tiempo. Le estaba pidiendo tiempo para trabajar e irle abonando la deuda. Mas este rey dice que movido a misericordia le perdonó la deuda. Él no estaba pidiendo eso, estaba pidiendo tiempo, pero el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y este rey es nuestro Señor. ¿Cuánto nosotros le debemos? Por pecado, porque hemos hecho lo malo. No hay nada que podamos hacer que pueda pagar la deuda que teníamos con Él. Solo el sacrificio perfecto de Jesús. Y cuando tú recibes a Jesús en el corazón, su Hijo en ti paga la deuda y eres acepto en el amado. Pero regresando a esta parábola, viene el segundo deudor. Este segundo deudor, sale este hombre que ya le habían pagado la deuda y había alguien que le debía mucho menos que lo que a él le habían sido perdonado. Y dice la palabra que haciendo de él, o sea, literalmente lo agarró del cuello, casi estrangulándolo, y lo azotaba así: págame todo lo que me debes, págame todo lo que me debes. No te voy a dejar ir hasta que me pagues todo. Y este hombre le hizo la misma petición: ten paciencia conmigo. Dice que le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Pero la actitud de este hombre, que ya le había sido perdonada la deuda, fue la puerta cerrada del corazón. Dijo: no, yo no voy a tener paciencia contigo. También le estaba pidiendo tiempo y le dijo no, y lo echó a la cárcel. Wow. ¿Cómo a veces hacemos esto? Venimos con Dios: Señor, perdona todos mis pecados y perdóname esto y esto y esto, pero no perdonamos al que nos hizo algo a nosotros. Queremos que Dios nos perdone, pero no perdonamos a nuestros semejantes. Entonces dice que viendo los consiervos todo esto, fueron con el rey y le dijeron lo que este hombre había hecho. Y le dice: ¿sabes qué? Vas a ser echado a la cárcel y hasta que pagues todo lo que me debes. Y esto a mí me abrió el entendimiento, porque su deuda había sido pagada. Y cuando él no perdonó la deuda a su consiervo, se le vuelve a activar la deuda con el Señor. Y dice: ¿sabes una cosa? Vas a ir a la cárcel hasta que me pagues toda la deuda que yo te había perdonado.
Esto me enseña que cuando yo no perdono a alguien las ofensas, mi deuda con Dios se vuelve a activar. Yo no quiero que mi deuda se active, porque cuando comprendí esto dije, ay Señor, ¿y cómo te voy a pagar? Si yo no perdono algo, activo mi deuda con Dios y no hay manera. No hay manera de estar a cuentas con Dios más que a través de su Hijo. Y su Hijo me enseña que yo puedo vivir en el reino de Dios conforme a sus principios. Y Él me dice, perdona. Es necesario perdonar para ser libre. Y cuando Él se fue a la cárcel y fue echada a la cárcel, dice que era atormentado por los verdugos. ¿Sabes? Son espíritus atormentadores que vienen a nuestra mente. Cuando tú y yo decidimos no perdonar, no hay paz en nuestro corazón. Está nuestra mente, no descansa, con amargura, te roba la paz, te quita el sueño y empiezas simplemente con que te roben la paz. Ya ahí todo va mal porque no puedes ni dormir y muchas veces cuando nosotros no perdonamos hasta nos enfermamos. Hay muchas enfermedades que vienen a causa de que la falta de perdón. Hay muchas enfermedades. Una de ellas, estudios dicen que el cáncer muchas veces es por falta de perdón. Yo no quiero que se active mi deuda con el Señor. Yo no me quiero enfermar y yo creo que tú tampoco. Por eso es la plenitud de lo que encierra la palabra perdón. Ahora, cuando yo perdono, entonces yo endoso mi deuda al Señor. Y yo le digo, Señor, yo decido perdonar. Esa persona que me lastimó ya no me debe nada a mí, ahora te la debe a ti. Y lo suelto. Entonces esa persona, la deuda ya no la tiene contigo, la tiene con Dios. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando yo perdono, Dios se encarga y Él toma el control y Él me retribuye a mí sanidad y libertad. Él me da, ¿no te da gusto esto? Que tú perdonas y el Señor te premia dándote sanidad, dándote libertad, dándote paz porque tú has soltado la ofensa. Estamos acostumbrados en nuestra justicia humana a que el que me la hace, me la paga. Si alguien roba, tiene que ir a pagarlo, muchas veces en la cárcel. ¿Sí? El que me la hace, me la paga, porque estamos acostumbrados así en nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Hiciste algo, mereces una consecuencia. Pero el Señor dice, aunque te hagan algo, tú mereces perdonar porque es lo correcto. Pero ¿cómo es lo correcto? Pero si no se lo merece, mira, me hizo esto, me engañó, me hizo un fraude, me traicionó. ¿Cómo se lo va a merecer? Dentro del ámbito cristiano o de los principios bíblicos, realmente el hacer justicia es hacer lo correcto, lo íntegro, no conforme a nuestros parámetros, sino conforme a la justicia de Dios. Y yo te pregunto, ¿era justo que crucificaran a Jesús en la cruz? A un hombre que nunca pecó, a un hombre que sanó, a un hombre que libertó endemoniados. ¿Era justo que Jesús muriera por nosotros? No. Pero mientras todos decían, crucifíquenle, crucifíquenle al justo que muera por los pecadores, mientras todos decían esto, el Señor en sus últimas palabras dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy necesitamos contemplar a Jesús. Necesitamos contemplar la cruz. Necesitamos contemplar la hermosura de Él, de su esencia, porque nuestras propias fuerzas no podemos perdonar. Porque nuestra justicia nos dice, si te robó, que te lo pague, si te quitó, que te lo devuelva con intereses, si te hizo esto, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Pero la justicia de Dios dice que el perdonar es lo justo y es lo correcto.
Pero nos cuesta mucho, por eso necesitamos atender a lo que el Señor dice, atender a lo que es correcto, atender a su palabra. Porque de esta manera dice entonces en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Y luego dice la palabra, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y en el versículo 27, cuando yo perdono, abro la puerta al perdón, abro la puerta, un paso a la sanidad interior, pero aún hay más. En el versículo 27 dice, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El proceso del perdón es un caminar a lo mejor de algún tiempo donde tú vas dando pasos, donde tú vas dando otro paso, pero cuando tú decides perdonar a la persona, el siguiente paso que debes de hacer es decidir soltar. Porque mientras no perdonemos estamos atados, y no sé si te pasa, pero a mí sí bueno, lo estoy practicando. Esto que les estoy diciendo lo estoy practicando, créanmelo. Pero cuando yo tenía algo contra alguien, a kilómetros de distancia me recordaba y me dolía el estómago, me quería vomitar y todo eso. Pero cuando empiezo a practicar esto, empiezas a soltar. ¿Qué sueltas? Dos cosas, a la persona y las cosas que produjeron en ti. Y de verdad, en mi experiencia es liberador esto, porque cuando tú decides perdonar y sueltas a la persona, algo hace el Espíritu Santo que te desconecta. Tu mente ya no está pensando en eso, tu mente ya está en libertad. Si te acuerdas de la persona ya no hay dolor, pero también tienes que soltar todo lo que causó en tu corazón. Esa tristeza, ese dolor, ese enojo, ese rencor, lo suelto y se va en el nombre de Jesús. Y empezamos el camino a la libertad. No es lo mismo ser sano que estar conteniendo el dolor diariamente. No es lo mismo. Porque la persona que contiene el dolor un día va a explotar. Un día va a detonar ese dolor. Va a detonar con malas decisiones, va a detonar con malas compañías, va a detonar con depresión, va a detonar, muchas veces hay gente que hasta con suicidio, va a detonar con divorcio, va a detonar con enfermedades. No es lo mismo ser sano que estar conteniendo el dolor. Necesitamos ser libres, necesitamos ser sanos. Y como hijos de Dios, el propósito de nosotros es que Cristo sea formado en nosotros. Es que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Es que andemos como Él anduvo, es que hablemos como Él hablaba, es que su corazón esté en nuestro corazón. Ese es el propósito de nosotros. Por eso yo te invito a que podamos contemplar a Jesús. Contempla a Jesús, contempla lo que Él hizo, contempla lo que Él nos enseñó, contempla su amor, contempla su perdón, contémplalo a Él, porque es la única manera para que nosotros podamos ejercitar el perdón. El perdón no es olvidar, pero tú podrás recordar la herida y a la persona que te lastimó sin dolor. Sabes, hay un proceso de la sanidad. Primero es necesario reconocer que has sido lastimado, porque cuando no reconoces que hay una herida, pues ¿cómo vas a sanar? Pero primero tienes que reconocer, sí, tengo un corazón herido, tengo un corazón lastimado. Tienes que identificar las emociones que han surgido a través de la herida. ¿Qué ha surgido? ¿Qué hay ahí en tu corazón? Y entregárselas al Señor. Llevarlo en oración y ponerte a cuentas con Dios y decir, Señor, perdóname por guardar esto, pero hoy decido perdonar. Saca de tu corazón esas emociones que están contaminando, que te están deteniendo, y permítele al Espíritu Santo que sane tu interior.
Comienza a orar y dile: Señor, lléname, sáname, quítame este dolor, no quiero estar así. Y hay muchas relaciones a lo largo de nuestra vida que tenemos que restaurar. A veces relaciones con los amigos, relaciones con gente de la iglesia. Hay relaciones que están siendo afectadas, pero algo que tenemos que restaurar, importante restaurar, es dentro del núcleo familiar. ¿Cuántas heridas hay dentro de la familia? Hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos con hermanos. ¿Es tan doloroso una herida así? Heridas dentro de casa. Yo nunca pensé tener un problema con mis hermanas. Y hace un año tuve un problema muy fuerte con una de ellas. Y créanmelo, que esa herida con una de mis hermanas me detuvo, me oprimió, me deprimió. Lloré mucho lloré, porque jamás pensé que con mi hermana yo fuera a tener un problema. No podía ni hablarlo, no podía decirlo, y todos los días, sí, en mi carne, yo le reclamaba a mi mamá: ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no dices? Y mi mamá, ¿sabes? Lo único que me decía: vamos a orar. Porque somos una familia que ha conocido al Señor, una familia de pastores, vamos a orar. ¿Ustedes creen que los pastores no tienen problemas? ¿O los líderes? ¿O las familias servidores? Y nos pusimos a orar. Y hemos tardado, y Dios está restaurando. Creo que esas promesas de Dios son verdad, son ciertas, pero tenemos nosotros que dar pasos. Y ha sido un proceso muy fuerte, que el enemigo nos está robando tiempo en familia, cumpleaños juntos. Y yo decía: es que ¿qué va a pasar en la siguiente Navidad? ¿Y qué va a pasar en la siguiente reunión? Yo no quiero verla. Y ella no me quería ver a mí. Y por una tontería, créanmelo. Pero Dios ha restaurado. Y yo les comparto esto, porque ahora que fuimos a Puebla, nos decían: queremos tener una iglesia gloriosa y una ciudad transformada y una sociedad transformada, cuando dentro de la iglesia las familias se están destruyendo. Dentro de la iglesia, los que conocen de mí, los que conocen del Señor, se están peleando y no están avanzando, porque esto lo hace el enemigo para detenernos y distraernos de nuestro verdadero potencial, de nuestro verdadero propósito. Dios ha obrado en esta situación personal, que ahorita abro el corazón. No lo había platicado yo mucho, pero Dios ha obrado, y yo quiero decirte hoy: estoy feliz y ansiosa que llegue diciembre, porque vamos a estar todas mis 5 hermanas pasando las épocas de Navidad. Y estoy ansiosa, pero eso solamente lo hace el Señor. Ha sido un orar por parte de mi mamá, obvio, creo que mi papá también, por parte de nosotras, yo sé que ella también, porque somos personas que tememos al Señor y que no podemos estar perdiendo el tiempo con falta de perdón, porque no queremos activar la deuda que teníamos con Dios. Y hoy, allá en el Congreso nos decían: las familias se están desintegrando, los padres se están divorciando, los hijos están dañados. Y hoy, todas las relaciones personales son importantes, pero las más importantes son las que están en casa. Y hoy vamos a darle en la cabeza al diablo y decirle: no más me vas a robar, no más voy a perder tiempo. Y vamos a juntarnos ahorita como familia, las familias que hay, y si es necesario pedirnos perdón, ponernos a cuentas con Dios, vamos a hacerlo. Esposos, antes de pasar a eso, Malaquías 2:14 dice: y ustedes dicen:
¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y más adelante dice, presten atención, pues a su espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues a su espíritu y no sean desleales. Más adelante en Malaquías 4, versículo 6 dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios quiere que nuestras familias sean restauradas y que seamos perdonándonos dentro de casa. Es muy importante que perdones a cualquiera que te ha lastimado, pero ¿cómo podemos ser una familia fuerte que cambie una sociedad, que impacte una iglesia, que impacte afuera si dentro hay infidelidades dentro de casa? Si dentro hablamos a los hijos con aspereza, hasta muchos hasta maldicen a sus propios hijos. Y los hijos que se rebelan con los padres, que maldicen a sus padres, que no prestan atención a lo que sus padres dicen. Este es un llamado a todos los de una casa. Hermanos de sangre, hermanos en Cristo, comencemos a extender el perdón ahí. Comencemos a pedir perdón ahí en el núcleo familiar, para que Dios comience a romper cadenas y podamos llegar y vivir en la libertad que Él quiere que nosotros vivamos. Te invito a que te pongas de pie y júntate con tu familia. Los que no vienen con más personas, busquen a otras personas, pero júntate, mamá, con tus hijos. Esposos son esposos, júntanse por familias, tómense de las manos y vamos a orar. Vamos a orar. Dile, Señor, en esta mañana, primeramente en esta tarde, me pongo a cuentas contigo. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo injusto, lo malo delante de tus ojos. Perdónanos porque hemos retenido el perdón a otros, cuando tú nos has perdonado tanto, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti. Hoy decidimos perdonar, Señor. Hoy decidimos soltar en el nombre de Jesús, Señor. Hoy perdonamos a nuestro Padre, Señor, que nos ha fallado, a nuestro Padre que tal vez ha dado un mal ejemplo. Hoy decidimos perdonarlo. Y si este es tu caso, comienza a orarlo ahí, abre tu boca. Necesitas ser libre. Necesitas sanar y hablarlo de todo corazón y con tus palabras. Hoy perdono a mi padre, hoy perdono a mi madre que me abandonó, que me lastimó, que me ha rechazado. Hoy perdono a mi hermano, perdono a mi esposo. Comienza a orar. Comienza a entrar en la libertad que hay de conocer a Jesús. Hoy decido soltar toda ofensa en el nombre de Jesús. Hoy decido perdonar y ser libre a través de Jesús. Quiero contemplar a Jesús. Quiero contemplar su hermosura esta mañana. Quiero verlo en esa cruz cuando Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese mismo corazón, ese mismo espíritu ahora está en mí. Y yo te invito que si necesitas ponerte a cuentas con tu familia,
lo hagas ahora. Padres con hijos, háblenlo. Vamos a tomar un tiempito. Díganse: perdón, te amo, te necesito, eres importante para mí. Gracias, Señor, porque tu amor cubre multitud de faltas. Sea tu amor derramado en nuestras vidas hoy, esta mañana. Sea tu amor inundándonos, Señor. Que un espíritu de perdón, Señor, nos inunde, nos llene, que podamos ser prontos para perdonar, como dice tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos llene de paz, de amor, en el nombre de Jesús.